¿Cómo se supone que le voy a explicar a mis hijos que existe un delantero centro que tiene más goles que Ronaldo Nazario y Drogba, que jugó en el mismo club que Di María y terminó siendo mucho más ídolo que él, que es el único de su país en tener un gol en una final europea, en tener más de 100 goles en dos clubes totalmente distintos y aparte de ser el máximo goleador de la historia de su país? Y aún así, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos que este jugador no es recordado como uno de los más letales e icónicos de la historia de Sudamérica? Así es, esta es la historia de... Tenha cuidado, ele é perigoso, ele é o Oscar da Taquara. Perdonamos todos agora, hein? Oscar René Tacuara Cardoso Marín, nacido un 20 de mayo del año 1983 en Caaguazú, Paraguay. Este delantero para el fútbol cobra vida en el año 2004, pero no en la más alta élite del fútbol, no. Él empezó bien desde abajo, en la división intermedia, la segunda división del fútbol paraguayo. Hoy conocemos muchas características de este jugador, como por ejemplo su increíble pegada y su excelente técnica para la pelota parada. Pero, ¿nunca te preguntaste cómo todos estos delanteros increíbles aprendieron a patear así? En el caso de Tacuara Cardoso sabemos quién ha sido su mentor y guía, su primer entrenador, el exjugador Saturnino Arrua. Este entrenador, como DT del club 3 de febrero de Ciudad del Este, le explica a Oscar cómo colocar la pelota y dónde específicamente patear. Esto Tacuara lo confiesa en una entrevista ya hace algunos años. Yo siempre te voy a patear un tiro libre, un penal, así mismo con el piso y pateo siempre acá. Trato de darle ahí mismo, sí. Y hablando de Ciudad del Este, ¿sabías por qué se le dice Tacuara a Tacuara Cardoso? Bueno, ¿estás viendo esto? ¿Ok? Si a esto le ponemos una pelota, según un periodista de Ciudad del Este, es exactamente lo mismo que Tacuara Cardoso. Y es que la comparación no está tan mal. Tacuara Cardoso, cuando empieza su carrera, era bastante delgado, era muy fuerte y sobre todo muy alto. Características que son propias de la caña de Tacuara. Al principio esto no le gustó mucho al delantero, pero al final se terminó convirtiendo en prácticamente su marca personal. Volviendo a la historia, en ese mismo año 2003, Tacuara Cardoso se convierte clave para este momento histórico del club. Este excelente talento no podía ser desperdiciado y para ese mismo año un grande del fútbol paraguayo lo ficharía. El Club Nacional de Paraguay se hace con el fichaje estrella. Tacuara se adaptaría rápidamente al equipo, anotando un total de 17 goles en el club. Sus características técnicas son las que resaltaron y llamaron la atención de un club en el extranjero, dando así sus primeros pasos fuera de casa. Tacuara cae en tierras argentinas luego de un pase de 1,2 millones de dólares aproximadamente, para convertirse en uno más del club Newell's, el club leproso, compartiendo vestuario con sus compatriotas Diego Gavilán, Santiago Salcedo y Justo Villar, muy reconocible para cualquier hincha paraguayo. En la lepra se convierte en un éxito rotundo rápidamente, compensando su pago metiendo 21 goles en 33 partidos, importantísimos para salvar del descenso al club, números que quedarían para el recuerdo sobre todo por los goles agónicos que tuvo el delantero paraguayo. Pero para narrar esta historia tenemos que empezar bien desde el principio, porque cómo olvidar su debut con Newell's contra Vélez, casi 40 metros de distancia del arquero, una pegada que mandó la pelota a más de 100 km por hora dentro del arco, marcando el primer gol del encuentro. Y ya mismo en su segundo partido con el equipo, que fue nada más y nada menos que contra River Plate de local, que en ese entonces tenía figuras como Gallardo, Ortega e Higuaín, un partido que iba ganando el Millonario 2-1, se encontraría con Tacuara, que marcaba de cabeza para poner las tablas en el marcador, para luego tener un tiro libre de más de 35 metros de distancia que con un zurdazo fue mandado a más de 130 km por hora, rompiéndole el arco a nada más ni nada menos que al Poroto Lux. Y qué mejor manera de cerrar su ciclo dentro de Newell's que con su último clásico rosarino, un encuentro picante en donde por un lado teníamos a Tacuara y por el otro a Di María. Newell's de local le estaba costando el partido, las actuaciones del arquero de Rosario Central, que estaba teniendo una tarde de oro, salvaban el equipo del Fideo. Y luego de dos clarísimos penales que le hacen a Tacuara, que obviamente no fueron cobrados, el delantero al minuto 16 del segundo tiempo recibe un pase excepcional de Miramontes para el desmarque mismo de Tacuara y el gol que cerraba el marcador a favor de Newell's en el Parque de la Independencia, asistencia del 10 y gol del 9, convirtiendo su gol número 20 con el club leproso. Estas excelentes actuaciones individuales le dieron un lugar a Tacuara para ser llamado a la selección mayor de la albirroja, y es en este preciso momento en donde empieza una agridulce historia con la selección paraguaya.
participando de la Copa América 2007 y anotando solamente un gol contra Estados Unidos. Es de esta manera que Tacuara da un salto importantísimo en su carrera. A sus 24 años de edad, por fin cierra contrato con un equipo europeo, que, al contrario de lo que piensa la gente, va siendo el segundo fichaje más caro de la historia del club y la venta más cara de la historia de Newell's. Óscar René Tacuara Cardoso termina en el Benfica de Portugal. 2007 no fue un año cualquiera. Fue el momento donde Óscar Tacuara Cardoso deja de ser promesa sudamericana para convertirse en una apuesta grande del fútbol europeo. Y Benfica lo demostraría pagando 11.6 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro en la historia del club hasta ese momento, y la venta más cara de la historia de Newell's hasta el día de hoy. Eso ya te dice algo, no lo llevaron para probar, lo llevaron para liderar. Y el destino, que a veces parece tener sentido del humor, lo vuelve a cruzar con Ángel Di María, quien era su rival en Argentina, ahora sería su compañero para estar en búsqueda del mismo título. Su debut no trae gol. Sin embargo, su primer tanto también fue su primer doblete, en la fecha 3 de la liga. Un aviso, una carta de presentación para Europa. Pero Benfica no atravesaba un gran momento. Eran momentos difíciles para las Águilas, 2 campañas irregulares, proyectos que no cuajaban, frustraciones en Champions y eliminaciones tempranas en Europa League. Aún así, Tacuara no aflojó, 48 aportes de gol en 80 partidos en sus primeras 2 temporadas en Portugal. Lisboa recién estaba conociendo lo que Sudamérica ya sabía. Tacuara no era moda, era constancia, talento y una zurda que sonaba como un cañón. Llega la temporada 2009-2010 con mucha expectativa, pero sobre todo con mucha presión para los jugadores del Benfica. Y ahí sí que sí, los planetas se alinearon perfectamente para Tacuara Cardoso. Benfica llevaba años sin poder tocar la liga, la exigencia era enorme. Tenías al Porto de Hulk y de Falcao, así como también al Sporting de Rui Patricio. Nadie iba a regalar nada, pero ese año se vio solamente al mejor Cardoso que existió. 4 hat-tricks en liga, goles en partidos grandes, presencia, carácter e intimidación y una zurda que convertía cualquier pelota quieta en una amenaza real. Era un delantero completo, fuerte, frío, metódico y con un olfato y personalidad monstruosas. En Champions no llegó lejos, pero en Europa League volvió a demostrar que su nivel no se apagaba cuando cambiaba el idioma del rival. 4 goles en fase de grupos y un doblete al Hertha que lo catapultan directamente a cuartos de final, contra nada más ni nada menos que el mismísimo Liverpool, el gigante inglés. En Lisboa, en la ida, iban perdiendo 1-0, pero Tacuara toma la rienda del asunto y mete un doblete para remontar la serie. En Anfield quedaba todo en manos de esta vuelta. La verdad es que terminó siendo un fracaso para el Benfica. Para el minuto 60 iban perdiendo 3-0, pero Tacuara no se quedaría de brazos cruzados. Tuvo un tiro libre, 4-3 en el marcador, todo estaba por darse, pero esto no alcanzó para poder clasificar, Fernando dejando afuera a las Águilas de la competición. Pero por lo menos Europa lo miró distinto desde ese momento al delantero paraguayo. Pero volviendo a Portugal, vuelve a reinar. Benfica termina siendo campeón y ¿quién más? Tacuara, en la última fecha, donde alzan el título, se proclama con sus últimos 2 goles como máximo goleador de la liga por encima de Radamel Falcao. Pero no son los únicos goles importantes que metió Tacuara en esa temporada. También tenemos que recordar que en la fecha 26, en el derby de Lisboa, Benfica contra Sporting, un encuentro que podía poner en duda la permanencia de las Águilas en la cima o fortalecer su poderío. Tacuara no podía encontrar el camino al gol, constantemente con una marca personal, pero un centro fuerte y bajo dentro del área, aún con su marcador personal encima, el paraguayo encuentra poner el 1-0 en el minuto 67 del partido. Pero antes de pasar con un momento delicado de la carrera de Tacuara, tenemos que entender verdaderamente lo que hizo a nivel individual en esta temporada. 38 goles y 8 asistencias nos da un total de 46 contribuciones de gol en 47 partidos. Unos números fantásticos, dignos de poder admirar y de una nominación al Balón de Oro que lastimosamente nunca llegó. Si bien en clubes le estaba yendo bastante bien, tenemos que inevitablemente hablar de la selección paraguaya. Tacuara estaba siendo marcado en la albirroja como un jugador que no podía replicar lo mismo que hacía en el Benfica con su país. En toda la eliminatoria, Cardoso solamente pudo marcar 2 goles en 12 partidos. Pero bueno, al final del día lo importante era que Paraguay clasifica al Mundial 2010. Entonces lograría jugar su primer y único mundial con la selección. Y es en Sudáfrica 2010 en donde alcanza el pico más alto de su carrera
y también el punto más bajo. Para hablar de Tacuara en este mundial tenemos que irnos a los octavos de final, luego de que Paraguay meta la sorpresa en su grupo e Italia decepcionara. Llegamos directamente al partido más importante en ese momento de la carrera de Tacuara. El partido contra Japón fue especial. Un país paralizado por 120 minutos terminaría luego del alargue en un 0-0. Fue un cruce para el infarto, pasando directamente a los penales, en donde luego de un fallo del jugador nipón llegaría el quinto penal para Paraguay y no lo patearía otro que no fuese él. Te perdonamos todo, Tacuara, ¿eh? ¡Todo! Tenía toda la presión encima, toda la culpa, la crítica, la mirada de la gente, esa misma que dudaba de que ese penal entre, pero finalmente... Dale, Tacuara, ahí está Tacuara, se fue, tiró. Perdonamos todo, Tacuara, la frase que marca el pico más alto como logro deportivo de Óscar René Tacuara Cardoso. Este es el punto más lejano al que llegó la selección paraguaya en un mundial. Los cuartos de final, la alegría más grande que tuvo toda una nación, fue finalizada y hecha por Tacuara Cardoso. Pero asimismo, todo lo que sube tiene que bajar. Ya pasaron a la selección del sol naciente y ahora tocaba enfrentarse a quien sería próximamente la campeona del mundo. La España de Villa, Xavi, Iniesta, Busquets y sobre todo Casillas. Arranca el partido y todos pensarían que Paraguay no podría contra España, pero fue todo lo contrario. Palabras del mismo Xavi Hernández. Ni esto, una sensación de decir es que no podemos entrar. Aparte de eso, bueno, acá tengo que hablar desde la camiseta. Esto no era offside bajo ningún contexto. El partido sinceramente no benefició mucho a Paraguay. Jugadas después, un penal cometido sobre Tacuara le podía dar la clasificación a semifinales. Pero es acá donde todo lastimosamente se derrumbó. Ahí va Cardoso, lo tira Cardoso. Casillas ataja el penal de Tacuara y ni siquiera dio rebote. Todo para que en la siguiente jugada, la contra de España, se genere un penal contra Villa que Xavi Alonso transformaría en gol. Lastimosamente para él y por fortuna para nosotros, anulado por invasión al área. Luego lo atajaría Justo Villar en la repetición y no dejaría una segunda oportunidad para España. Todo en vano para que 20 minutos después Iniesta se haga una jugada magistral, le dé la pelota a Pedro pega en el palo y afuera, pero el rebote le queda a Villa, queda al palo y adentro. Terminando con el sueño mundialista de toda una nación y dejando a Tacuara como un enemigo de una historia muy mal contada. Tuvimos que esperar todo un año para volver a ver una buena versión de Tacuara Cardoso en la temporada 11-12, pero algo muy raro sucedería en las dos temporadas posteriores. Sucede algo que sobrepasa el entendimiento futbolístico, pero para entender bien lo que pasó, tenemos que remontarnos muchísimos años atrás, cuando recién la Copa de Europa se inventaba. El entrenador húngaro que llevó al Benfica hacia la victoria de 2 Copas de Europa al principio de la década de los 60, Bela Kutman, fue destituido por el club después de solicitar un aumento salarial. El día de su despido pronunció una frase que en ese momento se consideró anecdótica, pero con el paso del tiempo tomó demasiada fuerza. En 100 años, desde hoy, el Benfica sin mí no ganará una Copa Europea. En 1963, el Milan gana su primera Copa de Europa. En 1965, 2 años después, el Inter se convierte en el primer equipo italiano bicampeón de Champions. En el 68, el Manchester United gana su primera Champions League. En 1988, el PSV gana su primera y única Copa de Europa. El nuevo campeón de Europa. 2 años posterior a eso, en 1990, el Milan se convierte en el segundo equipo italiano en ganar la Champions de manera consecutiva. Y en el 83, el Anderlecht consigue su primera y única Europa League. Todos ganaron en la final al mismo rival. Benfica tiene de los nada. El Benfica parecía que el siglo pasado realmente estaba maldito. Y es que realmente la maldición no termina ahí. En este siglo, Tacuara afronta 2 finales consecutivas de Europa League, siendo el único jugador paraguayo en la historia en conseguir este mérito, en las temporadas 12-13 y 13-14. Incluso en la edición 2012-13 se convierte en el único jugador paraguayo en anotar un gol en una final europea, pasando a la historia eterna de los guaraníes, metiendo un gol de penal que pondría las tablas en el marcador.
Pero este impresionante dato es totalmente opacado porque ambas finales la perdió el Benfica. Aún así, el nivel individual de Tacuara se mantiene bastante alto y mirando la liga habían ganado nuevamente en la temporada 13-14 e incluso en la temporada 2011-12 volvió a salir máximo goleador de la misma, sumando entre las 3 últimas temporadas un total de 72 goles y 14 asistencias en 124 partidos, dándonos un total de 86 contribuciones de gol en 124 partidos jugados. Con un montón de lesiones de por medio, aún así Tacuara mantuvo un promedio goleador bastante bueno. La última temporada se pelearía lastimosamente con su técnico, causando una gran polémica. Entre esto y otras cosas, Tacuara debía salir del Benfica y lo haría siendo el máximo goleador extranjero, idolatrado y ovacionado por sus hinchas y recordado por siempre y para siempre en la historia del club luso. Se va con 5 copas de la liga, 2 ligas portuguesas y una copa de Portugal, y también con 172 goles y 38 asistencias en 293 partidos, lo que nos da 210 goles más asistencias en 293 partidos. Una bestialidad sin igual que aún un extranjero no ha podido superar en el club. Pero a partir de acá, ¿qué pasó con Tacuara Cardoso? Tacuara tomaría, como muchos otros delanteros a una edad considerable, ir a ligas menores como la de Turquía o la de Grecia, en clubes tales como el Trabzonspor y el Olympiacos. Yo tengo que hacer una pausa acá mismo y mostrarles cómo llegó Tacuara a Grecia y el video que le hicieron lo de los Olympiacos. No tiene ningún tipo de pérdida, es moto. Cuidado, creo que a Moto le gusta azul. Y aquí viene. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas, llenitas sí. Equipos en donde realmente nada muy destacado se puede llegar a decir. Lo único es que Tacuara fue recibido de manera increíble por los hinchas en ambos equipos. Aparte de eso, en 66 partidos en Turquía hizo 28 goles y 6 asistencias, mientras que en Grecia convertiría solo 3 goles y 3 asistencias en 34 partidos. Lastimosamente, esto dejó como que una visión de Tacuara que ya debería de retirarse. Además, dejó de ser tomado en cuenta por la selección paraguaya. Lo único que podemos destacar realmente es un gol por eliminatorias a Colombia que le daba vida a una selección que no tenía mucho norte. Y es que sí, la verdad de las cosas es que estamos hablando de un fin de carrera muy notable, pero todo esto cambiaría con una oferta bastante tentadora. Cerro Porteño quería ir en busca del delantero paraguayo. Qué mejor forma de cerrar tu carrera que volver a Paraguay a jugar por uno de los grandes del país, pero la gestión para el fichaje no fue la mejor y se cayó totalmente. Gracias a Pac, que incluso se fue a buscar a Alfio Oviedo y Churín antes que a Tacuara. Impresionante. Pero en el mismo Paraguay habría un equipo que apostaría todo lo que fuese necesario para tener a Tacuara Cardoso, que le faltaba específicamente un delantero de las cualidades de Tacuara, y ese sería nada más y nada menos que el Club Libertad. El club repollero apostaría por el delantero. Es de esta forma que ni bien arranca en el equipo empieza a marcar historia. En su debut contra Huracán por Copa Sudamericana anota un doblete. Al año siguiente fue el máximo goleador del año 2018 en el fútbol paraguayo. También en 2019 fue clave para la primera Copa Nacional del club y no se detiene ahí, también con él se ganaron otras 2 copas más y Libertad se convierte en el club con más copas Paraguay de todo el país. Y si tenemos que hablar de goles recordados, podemos mencionar tiros libres en la última fecha del torneo en un clásico blanco y negro contra Olimpia, o un tiro libre que solamente lo puede llegar a hacer él, o uno de más de 40 metros de distancia como nos tiene acostumbrados. Pero cómo olvidar también su primer póker, aquel equipo del cual no apostó por él fue clavado con 4 goles en el Apertura 2023. Así es, Tacuara Cardoso, el primer póker que tuvo fue contra Cerro Porteño por el Apertura 2023, que no significó solamente un número, sino que también alcanza los 100 goles con la camiseta del Club Libertad, convirtiéndose en el único paraguayo en tener más de 100 goles en 2 clubes distintos. Ganó de todo a nivel nacional. Con Libertad pudo levantar 6 ligas,
3 copas y 2 supercopas, reforzando la frase del club repollero, el más ganador del siglo. Además, se va del club siendo una leyenda absoluta, máximo goleador del club con 140 goles, máximo goleador del club en torneos locales con 114, máximo goleador del club en torneos internacionales con 25 y máximo goleador del club en Copa Libertadores con 18. Lastimosamente a Tacuara no se le dieron las cosas a nivel internacional. Por más que tiene actuaciones extremadamente destacables, simplemente es una espina que no se le puede sacar. De igual forma, no podemos recriminarle nada, porque recordemos, es el paraguayo con más goles en la historia, con más de 400 goles, único paraguayo en disputar 2 finales europeas de manera consecutiva como titular, máximo goleador extranjero del Benfica, máximo goleador de la historia de Libertad, y con esos más de 400 goles supera a cracks reconocidos como Ronaldo Nazario y Didier Drogba. No digo que los goles sean todo, ni que Tacuara sea mejor que otros jugadores que tengan menos goles que él. El fútbol simplemente no se mide así. Pero sí, creo que tenemos que empezar a valorar más a este tipo de jugadores que creo yo ya no quedan. Suscríbete porque más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Entonces es importante que con ese clic me ayudes a seguir creciendo. Esto fue todo por el video de hoy. Deja un comentario, decime qué te parece, deja un like y nos vemos en el próximo video. Esta fue la historia de Óscar René Tacuara Cardoso, el delantero más infravalorado de la historia del fútbol. Yo he seguido. Chao. Chao.